Es alguien que tiene un deseo y siempre va a tener un montón de problemas para lograrlo, y la historia es lo que pasa hasta que consigue superar esa cantidad de obstáculos. Eso siendo muy, o sea, siendo muy como muy, o sea, muy en general. Luego podría ser un millón de cosas más también, ¿no? Pero es chico conoce chica, chico pierde chica, chico recupera chica y infinitas variantes. Uno, dos, tres, el apartamento. La mayoría de las pelis de Billy Wilder o de Lubitsch me parecen bastante paradigmáticas. Yo en general soy muy de diseño clásico y además me gusta mucho el cine clásico. Por supuesto, bueno, me gusta el cine de todos los tiempos, pero así digamos que mi corazoncito lo tengo muy con pelis tipo Perdición o Sunset Boulevard. Esas son El Padrino también, así más recientes. Eso es como lo que más me gusta. Pues yo soy un poco rancia así del diseño clásico, o sea, creo bastante en los tres actos, en los puntos de giro, en un buen planteamiento, en una buena definición de personajes, en una evolución del personaje, pero sobre todo que no aburra, que es también lo que decía Billy Wilder, es fundamental no aburrir. Entonces, si intentas hacer algo que a ti también te podría entretener, ¿no? Si te aburre a ti, mala cosa. Creo que cualquiera que escribe a diario es un escritor. Es verdad que, o sea, creo que el guionista sí es un escritor, pero que el guión como pieza literaria igual no tiene tanto sentido como una novela. Pero bueno, también le pasa eso a las obras de teatro. Creo que cualquiera que trabaja esos materiales es un escritor. Yo no creo mucho en... O sea, veo la distinción más entre un escritor, digamos, ¿cómo decirte? Un escritor artesano sí puede ser un guionista. Un artista, pues hay guionistas que son artistas y otros que no. También depende mucho para qué estás escribiendo, ¿no? Pero creo que sí. Cualquiera que escribe todos los días es un escritor para mí. Creo que cualquiera que lo conoce lo valora. Igual no todo el mundo ni de la misma manera, pero creo que en general un productor no se pone a levantar una inversión o sea, intentar levantar, yo qué sé, 2 o 3 millones de euros con alguien que no le inspire confianza o que no esté capacitado para hacerlo, ¿no? Porque en realidad, pues es verdad que se habla mucho del maltrato de los guionistas y algo de cierto hay, pero si vas a organizar, o sea, en realidad ves cualquier rodaje, el grupo de electrógenos, todo lo que se lía y dices, les guste o no, somos importantes. Yo creo que la gente, digamos, un poco cualificada, o sea, los productores que llevan así tiempo, los directores que saben así, deben hacerlo, porque si no lo hacen, bueno, se darán cuenta antes o después de que es tremendo, o sea, que es un gran error ir sin guionista. En realidad da igual lo que tú quieras, va a ser un poco como te requieran o no. Yo creo que está muy bien. Si la escritura ha sido amigable y no ha habido conflictos, pues estar a la disposición del equipo, pues por si hay necesidad de alguna reescritura adicional o algo así. Pero en realidad lo mejor, una vez lo entregas, como no puedes hacer nada y tampoco es tu cometido, yo creo que lo mejor es estar a un lado y si te invitan a ir, pues genial. Pero bueno, ya es lo mejor que puedes hacer una vez se rueda, que para mí es una tremenda suerte que se ruede cualquier cosa que uno escriba, es ponerte a pensar en la siguiente y rezar. Pues depende, si estás en un engranaje tipo una serie o una TV movie o una película de encargo, pues todo te lo marca un poco las pautas del ritmo, digamos, del encargo, que si estás trabajando, pues la mayor parte de tu vida va a ser encargos. Pero yo creo mucho también en hacer material propio y en mi caso, pues a veces te llega una idea de la forma más rara, o bien una noticia o un tema del que te interesa hablar. Entonces yo en general lo que hago es, si me fascina una idea o me gusta, me pongo a documentarme a lo loco, si es un tema que requiere investigación. Si es una historia de solteros 30 años en Madrid, pues evidentemente no necesitas tanta, ¿no? Porque tenemos amigos y familias. Pero si es una historia de la Segunda Guerra Mundial, pues me pongo a leer y luego pues trabajo siempre de lo más general a lo más concreto, ¿no? En plan, un niño perdido en la Segunda Guerra Mundial. Y luego ya de ahí pues hago una sinopsis, de ahí pues hago una sinopsis más larga y luego un tratamiento de escaleta y lo voy puliendo hasta llegar al diálogo. Pues creo que un guión debe ser una guía para el resto de los equipos. O sea, si quieres un tresillo de color granate es porque tu historia no puede funcionar sin él. Pero creo que debe ser suficientemente concreto para que la historia no pierda,
pero que no debes entrar en el terreno de los demás. O sea, si es una mujer que, yo qué sé, es rica, pues, o tiene dinero, por decirlo de alguna manera, pues debes indicarlo quizá. Y hay muchas cosas que deben desprenderse, ¿no? O sea, como para no pensar que la gente que trabaja con ese guión lo necesita todo mascado, porque todos queremos aportar, ¿no? Entonces, creo que debe ser una guía, pero también creo que la columna de acción no debe ser muy extensa, porque si no hablamos de guiones que se van a producir seguro, que son la mayoría, necesitas escribir el guión de forma que a la gente le guste leerlo. Entonces, en eso debes tener como una especie de... ¿no? Como de... Tienes un reloj interno que te dice cuánto es agradable leer y cuánto ya es pasarse. Entonces, por un lado, respetar el trabajo de los equipos y por otro, hacer que la lectura sea amena. O sea, tienes que pensar en eso y visualizarlo en el guión, pero no tampoco imponer cada detalle. Cuanto menos dinero, más libertad. Esto suele ser así. Cuanto más dinero, menos libertad. O sea, tú siempre quieres aportar el máximo al proceso creativo, pero si estás en una serie, pues sueles entrar con gente, con unos personajes preexistentes o una situación preexistente. Entonces, en realidad, por eso creo que está bien combinar encargos con trabajos más personales, porque también es lógico, si alguien te paga para hacer una película muy concreta o una serie muy concreta, pues tú ya no es tanto una libertad, sino una forma profesional de hacer las cosas, ajustarte a los géneros, que eso creo que también corresponde a un buen profesional. Es decir, pues si me piden una peli de terror, aunque igual a mí me apetezca contar un drama intimista, pues ya lo dejaré para luego y lo haré el domingo. La televisión tiene como unos carriles más marcados, si quieres, sobre todo si es una serie. Bueno, yo he hecho series y TV movies. Tienes un engranaje, bueno, tampoco es tan diferente en el cine, porque la televisión tienes la propia estructura de la productora y luego la cadena. En cine se reproduce el mismo esquema, pero yo diría que en televisión es más esclavo, o sea, es más invasivo el proceso para un guionista en televisión, pero también es verdad que ya trabajas con un material que no es exclusivamente tuyo, como puede ser una serie. En cine, bueno, en general, porque también se meten las cadenas, también están las productoras en eso, hay más libertad, hay más tiempo, igual hay un poco más de capacidad de mimar lo que haces, pero por un tema de tiempo, ¿no? Porque simplemente preparar una película pues son 3 meses y preparar un rodaje igual son, bueno, no lo sé, 2 semanas o depende mucho. Yo creo que a mí lo que me funciona es pues tener reuniones, hablar mucho del tema y luego lo que se trata del hecho propiamente de escribir, el rollo yo de a 4 manos lo detesto. O sea, a mí alguien poniéndome punto y coma no puedo con ello. Yo con la gente que he escrito pues hemos hablado, pues igual alguien hace una primera versión de la sinopsis, se la pasa y vas intercambiando versiones. O sea, yo trocear, en plan, tú la primera parte y yo la segunda, no. Yo es en plan, lo haces de una tacada y luego se lo pasas a tu compañero, ¿no? O te puede poner notas, tampoco es igual siempre, pero yo lo haría así, que es intercambiando, no, como una tú, una yo. Por supuesto que es real, pero a mí más que el folio en blanco lo que realmente me da, bueno, pánico es una palabra muy grande, pero lo que me molesta es los guiones inacabados, que de esos pues yo creo que todos acumulamos alguno que otro y me da mucho más miedo porque un folio en blanco no es nada, en cambio una idea, o sea, como que yo creo que más que menos todos tenemos ideas. Además yo no creo tanto en las grandes ideas como en los buenos desarrollos, ¿no? Lo que me fastidia mucho es de repente ahí estar con una idea que me motiva y estar atascada y no saber cómo salir. Pensar que sabes demasiado o que simplemente sabes. Creo que es bueno abordar cada historia con un poco de miedo. Sí, hombre, Azcona es un guionista autor, Charlie Kaufman también. Aaron Sorkin claramente es un guionista autor, probablemente David Chase. Hay un montón de figuras que realmente están imponiendo un sello muy claro y probablemente, si hablamos de la situación actual, más en televisión que en cine. Y creo que sí que puede haber un sello, lo que pasa que es verdad que es complicado, ¿no? Tampoco es que sea muy original, pero cuando me atasco en un guión lo que suelo hacer es volver a la escaleta, porque creo que todos los problemas están ahí. Entonces, si hay algo ahí que no, incluso en un borrador dialogado completo, si hay algo que no me acaba de funcionar, pues vuelvo a la escaleta. Tampoco está de más pues dejarlo marinar un tiempo o pasárselo a algún lector de confianza para que
alguien te puede señalar falla por aquí o falla por allá. Esas son las 3 cosas que uso para desatascarme cuando lo necesito. Creo que la gran frontera para convertirnos o para acercarnos a pues, la BBC o algunas series italianas, por ejemplo, que hay que son increíbles, como Roma Criminal, que tampoco es tan diferente de lo que se hace aquí, es la duración. O sea, yo creo que si pudiéramos hacer series de 60 minutos sería un salto brutal, porque ves series europeas y en realidad no son... O sea, algunas sí son muy buenas y digas, vale, en España no se hace nada como Broadchurch o como, bueno, Sherlock, aunque Sherlock la duración no en este caso no es de 60. Pero una vez tuviéramos una duración de 50-60 yo creo que podríamos mejorar muchísimo. A mí me encantaría, desde luego. A veces sí, a veces no. Tienes que estar un poco preparado para todo, porque la experiencia de, sobre todo las primeras veces, siempre va a ser muy diferente a cómo a cómo te lo has imaginado. De la misma manera, hay veces que también es mucho mejor que como tú te lo habías imaginado. Eso depende de un montón de cosas, de la producción, de los actores, de la dirección. Yo creo que en general no hay que albergar muchas expectativas, porque siempre hay mil razones, sobre todo en televisión, que eso puede acabar con algunos cambios de cadena o de producción. Entonces, como que no hay que cogerle mucho apego a lo que uno escribe. Sobre todo si es un encargo. Si es propio, pues en realidad es como que tú tienes que asegurarte, ¿no? Si vas a dirigir tú la película o si realmente es algo muy personal, entonces casi tu trabajo es velar porque eso responda a tus ideas. Pero si es un encargo, pues tú aportas lo tuyo y realmente es un poco complicado ir más allá. Creo que si estás empezando muy joven, es bueno que vivas y que observes y aprendas, porque si no has vivido, pues es muy difícil tener nada a contar. No digo que vayas al Polo Norte, pero creo que es bueno que tengas tus experiencias, que seas una persona observadora, porque si no observas es difícil escribir, ¿no? En realidad el tema más apasionante somos los seres humanos, ¿no? Entonces pensar por qué la gente hace lo que hace, por qué la gente se comporta como se comporta, para mí es lo más interesante de este trabajo. Y luego, aparte de este tema personal, es leer mucho, ver muchas películas, entrar en contacto con gente que le pasa lo mismo que a ti, pues ya sea en escuelas o en cursos, porque así también haces una red que el día de mañana puede ser tu red profesional. Y sobre todo que escriba muchísimo y que no esperes ser buenísimo el día uno, ¿no? Es una carrera de fondo, entonces que todos los días escriban un poquito, que es lo que me decían a mí en la escuela y a mí no me ha ido mal del todo. We find it overwhelming. Since it's so familiar with